Abramos con oración. Gracias, Señor, por este hermoso día. Gracias por tu Hijo Jesús que hace este día que valga la pena vivir, porque sin ti, Jesús, la vida es un lugar vacío. Entonces estamos tan agradecidos por la diferencia que has hecho en nuestras vidas. He dicho a menudo que estoy lejos de quien debiera ser, pero también lejos de quién era. Que todos podamos decir lo mismo, que estamos lejos de quién vamos a ser, pero gracias a Dios estamos lejos de quien fuimos. Oro esta mañana que seamos sensibles a tu Espíritu al enseñarnos. Tú prometiste una bendición a la iglesia que oye este libro de Apocalipsis. Es una promesa que has hecho y nosotros nos paramos en esa promesa sabiendo que tu palabra es verdad. Pido que seamos sensibles a tu Espíritu al hablarnos hoy. Oramos por el ministerio de niños al lado, esas preciosas pequeñas vidas. Bendícelos al prepararse para un mundo que va a ser hostil a ellos cuando proclamen a Cristo. Bendice nuestro tiempo en la palabra y lo pedimos en el nombre de Cristo. Y todo el pueblo dijo amén. Quiero mencionar bien rápido acerca del bautismo. Si no fuiste bautizado como adulto, si te bautizaste como niño o bebé y no lo recuerdas y no significa nada para ti, te animo que ores para ser bautizado. Muchas personas me han dicho que es una experiencia muy significativa. No agrega tu salvación, no tienes que bautizarte para ser salvo, pero considera hacer eso. Y también el tiempo de testimonio. Esta noche tenemos 2 jóvenes compartiendo sus historias esta noche. Muy interesantes las historias, así que les animo a venir a escuchar esto. ¿Alguien necesita una Biblia? Van a llevarte la Biblia si levanta la mano. Tengo una pregunta. ¿Alguien aquí está preocupado por la tecnología de hoy y toda la información que otros estén juntando sobre ti? ¿Cuántos de ustedes tienen una preocupación? Bueno, no me preocuparía tanto por tu teléfono inteligente o que tu TV te esté espiando, porque tu aspiradora ha estado juntando mugre tuya por años. Son muy, muy, muy bondadosos. Vamos a encontrar en estos libros, en el libro de Apocalipsis y de las 7 iglesias, que hay mucha mugre juntada sobre estas iglesias. Y en la lección que tenemos hoy, queremos descubrir lo que Jesús espera que hagamos con esa suciedad cuando encontramos la suciedad en la iglesia, en el mundo. Entonces, comencemos. La semana pasada vimos la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, que había perdido su primer amor. En Apocalipsis 2:4 dice, pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. También vimos la semana pasada la solución que ofrece Jesús para aquellos que han perdido su primer amor, como también una consecuencia severa prometida si no volvemos. Apocalipsis 2:5. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Hablamos de eso la semana pasada. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Dice, quitaré tu candelabro. ¿A qué se refiere esto? ¿Esta gente pierde su salvación? ¿Qué representaban los candelabros? Se nos dice eso en el 1:20. Dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Los 7 candelabros son las 7 iglesias. Entonces, lo que dice Jesús es que si esta iglesia no se arrepiente, Dios quitará esa iglesia de entre sus iglesias. La iglesia de Éfeso. ¿Y cómo es eso? Barnes, el comentarista, dice, la expresión es equivalente a decir que la iglesia dejaría de existir. ¿Esto significa que Dios físicamente destruirá el edificio? No, la iglesia no es la iglesia. El edificio no es la iglesia. Creo que significa que dejará de ser un lugar de morada para el Espíritu de Dios entre su pueblo, porque su Espíritu se alejará. Y este es el caso en muchas
iglesias en sus edificios, donde la gloria de Dios, el Espíritu de Dios ha salido de la misma manera. Y creo que algunos de ustedes, y yo puedo decir que hemos estado en algunas iglesias, unos templos, donde era muy claro, lo sentías en tu espíritu, que el Espíritu de Dios no estaba en ese lugar. No digo que yo tenía razón o que tú tenías razón en eso, pero lo he sentido. Creo que eso puede suceder. Jesús dice aquí que puede suceder. Y aún habiendo dicho esto, Jesús añade un elogio más a la iglesia de Éfeso en el verso 6. Pero tienes esto a tu favor. Odias las obras malvadas de los nicolaítas, al igual que yo. Ahora, muchos piensan que es el mismo Nicolás que es mencionado en Hechos 6, que era elegido como uno de los 7 diáconos. Dice en el verso 5, a todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Ahora, este Nicolás se apartó de la verdad y llevó a sus seguidores a un estilo de vida sensual, seduciendo a los cristianos para participar en fiestas paganas, en adulterio y abierta gratificación de deseos sexuales. Cuando piensas en eso, realmente no hay nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Vamos a ver eso después. Pero Jesús agrega una postdata a la carta a los Efesios en verso 7 y dice esto: todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Ahora, este es un mensaje a todas las iglesias de entonces y de ahora. A los que salen vencedores, dice, y dice, si eres victorioso, dice otra traducción en griego, es acalo, y habla de los creyentes de mantenerse firmes en su fe, aún hasta la muerte, contra el poder de su enemigo, las tentaciones y los perseguidores. Dice, aquellos que se mantienen firmes en su fe, Dios le va a permitir comer del árbol de la vida en el paraíso de Dios. Ahora, ¿de qué se trata eso? Encontramos en Apocalipsis 22, 1 y 2. Dice, luego el ángel me mostró un río con el agua de la vida. Era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del Cordero. Fluía por el centro de la ciudad principal. A cada lado del río crecía un árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto y una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. Ahora, vamos a parafrasear un comentarista. Dice, el significado de mantenerse firme en su fe hasta el fin es que entrará a un mundo de felicidad y podrá comer el fruto que crece allí, el fruto que impartirá vida eterna. Adán, cuando cayó, no pudo extender su mano para arrancar el fruto del árbol de la vida en el Edén, como lo podría haber hecho si no hubiera caído. Ahora los hijos de Adán, aquellos que fueron salvos por la sangre derramada de Jesús, pueden tomar ahora el fruto en sus manos, en nuestras manos, y participar del árbol de la vida en el paraíso. Los hijos de Adán son restaurados al estado que hubiera sido si Adán no hubiera transgredido al comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y en este paraíso futuro recobrado, las bendiciones del paraíso perdido serán más que recobrados, porque el hombre ahora podrá vivir para siempre en un más alto y bendecido estado que su ancestro Adán lo podría haber hecho en el Edén. De nuevo, verso 7 dice, todos los que salgan vencedores les daré de comer el fruto en el paraíso de Dios. Esa es la verdad de la iglesia en Éfeso. Ahora vamos a la segunda iglesia. Vamos a verso 8. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto y ahora vive. Eso refiere a Jesús. Así como era inevitable la semana pasada que Éfeso fuera nombrado primero, es igualmente lógico que Esmirna
sea segunda, porque si Éfeso era la más grande ciudad, Esmirna era la más bella. Era llamada la corona de Asia o la flor de Asia. La ciudad existe hasta el día de hoy, se conoce como Izmir. Pueden poner esta foto, ven el mapa. Y este es el puerto, como hoy se ve. Quizás nos congelamos un poco. Tiene del puerto. Ahí está el puerto. Este es puerto hoy en día en Izmir y después es en la noche. Ahí está. Ahí está de noche. Es una ciudad hermosa hasta hoy y el puerto hermoso. Y cuenta con un hermoso puerto y todavía es uno de los más hermosos del mundo. Y la carretera que conecta Frigia y Listra es una ciudad de gran comercio. La ciudad estaba adornada con edificios fantásticos, un templo a Zeus, un templo a Diana, a Afrodita, a Apolo, un templo a Ascalón. Y también tiene un teatro y un centro musical. Y por último, un enorme estadio. De hecho, era en este estadio donde Policarpo, uno de los estudiantes del apóstol Juan, fue quemado vivo en el 155 después de Cristo. Ahí se ve, es una representación. Policarpo. Este nombre de la ciudad incluye la palabra mirra, que conlleva el significado de sufrimiento. Y en la literatura cristiana, Esmirna significa sufrimiento. Hablando de esta iglesia ubicada en esta ciudad magnífica y próspera, Jesús dijo esto en el verso 9. Yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. Dicen, algunas traducciones son de la sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentas a la muerte, te daré la corona de la vida. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Hay tres cosas que Jesús elogia a la iglesia. Uno es su sufrimiento. Esta carta fue dada a Juan durante la terrible y brutal persecución a la iglesia por los emperadores romanos. Jesús los elogia por permanecer fieles a través de esta persecución devastadora. Entonces, primero, por su sufrimiento los elogia. Número 2, por su pobreza. Esto señala o apunta a la falta de posesiones que señala la historia de la iglesia primitiva. Digamos, mayormente conformada por la clase pobre. ¿Por qué? Porque cuando los ricos confiaban en Cristo, su riqueza era confiscada por Roma y muy pocos de los ricos estaban dispuestos a sacrificar sus bienes para Jesús. Es interesante, pero para apoyar esto, las catacumbas en Roma, que es donde los cristianos se escondían para evitar la persecución, durante la persecución, 90% de los nombres de los cristianos escritos ahí son de esclavos. Si eso tiene que ver que al leer los hechos de los apóstoles, 90% de los que ministró Pablo eran pobres. Interesante. Los elogia por su sufrimiento y por su pobreza. Y tercero, los elogia por perseverar en la persecución de judíos que verdaderamente no eran judíos, sino que eran de la sinagoga de Satanás. Eran judíos que no creían, incrédulos, que perseguían a los cristianos. Es interesante que los que perseguían a la iglesia primitiva tenían 6 cargos contra los cristianos. Por eso perseguían a los cristianos. Primero, uno, decían que basado en el mandamiento de Jesús de comer su cuerpo y tomar su sangre, creían que sus en las fiestas eran
caníbales, fiesta de caníbales, por comer carne y tomar sangre. Y también la fiesta de amor eran orgías sexuales. Tercero, decían que el cristianismo a veces dividía a las familias, que los cristianos estaban arruinando las familias, lo que era una cosa positiva para tener las familias unidas en la cultura romana. Y también que eran ateos, porque no tenían imágenes de Dios para señalar que tenían un Dios que reverenciaban. No tenían ídolos, eran ateos. Número 5, acusaban a los cristianos de ser desleales políticamente porque se negaban una vez al año a tomar un poco de incienso y decir a César, César es Señor. Los cristianos se negaban a hacer eso y ellos lo mataban por eso. Y número 6, lo acusaban por tener una agenda de incendiar los pueblos, porque ellos decían que Dios iba a destruir al mundo por el fuego. Entonces, verso 10, Jesús dice, no teman por lo que van a sufrir. Y en el futuro, lo que van a sufrir durante 10 días. Muchos comentaristas creen que esto se refiere a los próximos 10 años. El emperador que emperaba durante este tiempo de 10 años, muchos consideraban que era la persecución más cruel y devastadora por los romanos que ocurrió. Y Jesús promete un premio para los que perseveraban en la persecución. Todos los que tengan oídos para oír deben escuchar al Espíritu y entender lo que dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Esto es sustancialmente la promesa que hizo Jesús a la iglesia de Éfeso, una admisión al cielo, al gozo del cielo, después que ellos salgan de esta tierra de persecución. Y después vamos a la iglesia número 3, verso 12. Escribe esta carta al ángel de la iglesia en Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. A diferencia de Esmirna y Éfeso, Pérgamo no estaba situada en caminos ni puertos importantes y era una ciudad del interior. Pero históricamente era la ciudad más grande en toda Asia. ¿Y la razón? Porque casi 300 años antes, Pérgamo había sido la capital del reino seleuciano, formado después de la muerte de Alejandro en el 323 después de Cristo, antes de Cristo, perdón. Alejandro cuando murió, eran separados en 4 áreas y 4 generales se hicieron cargo. Ese es todo el imperio de Alejandro el Grande, pero ahora es el reino seleuciano. Era de un general, los otros 3 son enumerados. Y él tenía una parte de ese imperio que anteriormente era el imperio de Alejandro el Grande. Y entonces nuevamente vemos dónde está Pérgamo. El próximo cuadro, en esta Acrópolis están las ruinas de los muchos templos de Pérgamo, edificado por César Augusto, o Augusto César, perdón. Es una representación, muchos templos, muchos edificios. El Acrópolis era un cerro, un monte donde estaban ubicados. Esa era una rendición de un artista, de todos los templos a los dioses ajenos. Uno fue edificado por César Augusto, venía a la ciudad cuando se ponía frío en Roma, como su palacio de invierno. Pérgamo también gozaba de la mejor biblioteca del mundo, con más de 200,000 tomos. El nombre Pérgamo viene de la palabra parche o pergamino, y luego esa gran biblioteca fue entregada como un regalo por Marco
Marcos Antonio a Cleopatra, que fue llevada a Alejandría, que era después Alejandría ser considerada la más grande biblioteca que el mundo haya visto, y atribuyendo mucha de su grandeza a la biblioteca de Pérgamo, y fue destruida completamente por el fuego décadas después. La iglesia de Pérgamo, la mayoría cree, representa la historia de la iglesia de entre el 314 hasta el 590 después de Cristo. Como verán, todas estas 7 iglesias eran existentes en el tiempo que escribió Juan, existían en ese entonces. Entonces habla a iglesias específicas, pero también creían que señala a 7 distintos periodos en los años venideros. Y esta iglesia de Pérgamo creen que la iglesia anterior estaba perseguida en ese tiempo de Juan, pero en el 314 la iglesia se había movido hacia el paganismo, cuando lo de afuera entró a la iglesia. Y esta iglesia pagana en Pérgamo, como dije, también se refería a el periodo del siglo del 4 al 6. Y esto dice Dios a la iglesia en verso 13. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme, aun cuando mi fiel testigo, Antipas, murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándoles a comer alimentos ofrecidos a ídolos y cometer pecado sexual. De modo parecido, entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. Arrepiéntete de tu pecado o de lo contrario, vendré a ti de repente y pelearé con ellos con la espada de mi boca. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo, y le daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Ahora, vamos a empezar a mirar específicamente esto. En el verso 13 dice, tú vives donde el trono de Satanás está ubicado. Tú dices, bueno, yo pensaba que el trono de Satanás estaba en el infierno. No todavía. Eso solo pasa en capítulo 20. Entonces, parece que en los siglos Satanás ha movido su cuartel general de lugar en lugar, porque en este momento está en Pérgamo. ¿Por qué en Pérgamo? Quizás porque era el centro para tantas religiones paganas. Como dijimos, había templos a Atenas, a Augusto César, a Adriano, el templo de Zeus y un gran templo a Dionisio. Y este Dionisio es el mismo que Baco, el dios del vino y de borrachera. Se lo describe con cuernos. En su parte superior era como un hombre y su parte inferior una cabra con pezuñas hendidas y una cola. Y aún en nuestro mundo hoy sigue representado así Satanás. Lo otro destacado era el templo a Asclepios, representado por una serpiente, como en el símbolo médico hoy en día. Era el centro mundial para la sanación y usaban cualquier manera posible para hacer sanidades, tanto medicamento como psicologías. Escuchen lo que dice J. Vernon McGee en cuanto a la sanidad en Pérgamo. Dice, caminas por túneles largos y arriba hay agujeros que parecen ser ventilación, pero no lo son. Al caminar por estos túneles, voces sensuales bajan por los agujeros diciéndote, vas a sanarte, vas a sentirte mejor, vas a ser sanado. Bajas a los baños calientes donde se te da un masaje. Hay un teatro ahí donde hacen obras sobre la sanidad. Si no te han sanado hasta entonces, como último recurso, te ponen en ese templo de noche y dejan las serpientes que no son venenosas, que andan por encima tuyo toda la noche. Si ellos no te sanan, entonces te vuelven loco.
dice. Augusto César le encantaba ir allí. No estaba enfermo, pero era un alcohólico. Y trataban de desalcoholizarlo cada año cuando iba ahí. Por 700 años era un hospital donde iba la gente de todo el mundo buscando curarse. Y Jesús dice que era el templo de Satanás. Era donde el trono de Satanás estaba. Y versos 13 menciona a un Antipas, un cristiano que fue martirizado por su fe. No sabemos nada de este hombre de la historia. Y verso 14 dice, tengo unas cuantas quejas. Dice, primero, tú toleras la doctrina de Balaam, que en esencia era que en vez de que Satanás pelee de afuera, como hicieron los muchos emperadores romanos persiguiendo a la iglesia, ahora durante esta era, Satanás tiene una estrategia de entrar a la iglesia, porque era durante ese periodo, aproximadamente de 300 a 600 después de Cristo, bajo Constantino, que la religión era obligatoria, forzada, y como resultado, los no convertidos inundaron la iglesia. Antes en la persecución venía el peligro de afuera, pero en este tiempo venía de adentro. Y en verso 14 agrega que durante esta era ellos tenían licencia para los pecados sexuales en la iglesia. Luego Jesús dice que esto es exactamente lo mismo que hacían los nicolaítas, este mismo grupo que fue mencionado en la carta a los Efesios, la inmoralidad de los nicolaítas. Ahora, para reducir estas enseñanzas de los nicolaítas a su forma más simple, era que vivían vidas de completa tolerancia desenfrenada, incluyendo la tolerancia sexual. Clemente de Alejandría dijo que ellos se abandonaban a los placeres como cabras, llevando una vida de autoindulgencia. Luego Jesús advierte a la iglesia de Pérgamo diciendo esto en el verso 16, arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario, vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Es muy significativo que Jesús dice, pelearé contra ellos. No dice que yo pelearé contra ti. En vez de esto, dice, para los verdaderos miembros de la iglesia que odian estas enseñanzas heréticas y estilo de vida permisiva sexualmente, Jesús dice, no peleo contra ustedes que son fieles, sino que voy a pelear por ustedes contra aquellos que promueven este estilo de vida, como lo promete aquí. ¿Y cómo peleará Jesús contra estos que participan y permiten y aún promueven el pecado sexual en la iglesia que la Biblia prohíbe estrictamente? Verso 16 dice, arrepiéntete de tu pecado o de lo contrario vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Qué es? Es la palabra de Dios. Esta iglesia de Pérgamo poseía las mismas enseñanzas del Nuevo Testamento sobre la sexualidad como nosotros hoy. Esto es lo que la espada de Jesús dice a esta iglesia y a nuestra iglesia hoy en día sobre este tema. Romanos 1:24. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y degradantes entre sí. Después 2 versículos. Por esta razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y, en cambio, dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían.
Ellos tenían esas enseñanzas y nosotros también. Y al cerrar su carta a la iglesia de Pérgamo, Jesús dice esto en el verso 17. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré el maná que ha sido escondido en el cielo y le daré a cada uno una piedra blanca y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. ¿Y qué es el maná escondido en el cielo? ¿Y qué es esta piedra blanca que se te dará? ¿Y qué es el nombre especial grabado que recibirás? ¿Quieres saber? Tendrás que volver la semana que viene. No querrás perderte la semana que viene. Muy bien. ¿Cómo se aplica la lección hoy a mí? Mucho de lo que Jesús dijo a la iglesia de Pérgamo podría decirlo a muchas iglesias en Estados Unidos hoy, especialmente concerniente al pecado sexual en la iglesia. Aunque deberíamos estar preocupados por la depravación moral de la cual ha caído nuestra nación, y que sigue, no es nuestra tarea juzgar a los no salvos que viven vidas moralmente depravadas. No, no los de afuera. Dios, a través del apóstol Pablo, lo hace muy claro en 1 Corintios 5:12. Dice, no es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es mi responsabilidad, o sí es responsabilidad de ustedes, juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las Escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. Los que están afuera de la iglesia, pecando, eso déjenlo a Dios. Los que están pecando de esta manera en la iglesia es nuestra responsabilidad. ¿Y cómo debemos juzgar? ¿Se acuerdan la palabra juzgar, crino? ¿Cómo pronunciamos nuestra opinión concerniente al bien y al mal? ¿Cómo lo hacemos? Jesús nos dice en Apocalipsis 2:16, arrepiéntete de tu pecado o de lo contrario vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. A menudo he dicho que cuando tú entras en una discusión con alguien que promueve, defiende un estilo de vida sexualmente depravada, es un gran error de tu parte compartir tu opinión sobre el tema con ellos, sea el homosexualismo, matrimonio del mismo género, adulterio, pornografía o sexo fuera del matrimonio. ¿Por qué es un error compartir tu opinión? Porque tú vas a perder ese debate. Porque ¿qué hace que tu opinión sea correcta y de ello errónea? Perderás el debate. En cambio, deja que Jesús dice que Él hará. Pero solo lo hará si tú le señalas a la Biblia. Escuchen el verso 16 de nuevo. Arrepiéntete de tu pecado o de lo contrario vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, que es la palabra de Dios. No debemos juzgar por fuera, pero cuando tratamos con los que están dentro de la iglesia, debemos dejar que la palabra traiga convicción a un pecador salvado. Tú no eres el Espíritu Santo, tú no puedes dar la convicción, pero sí el Espíritu Santo, y la herramienta que usará Dios para traer convicción siempre será la espada de su boca, que es la palabra de Dios. 3 soldados estaban sentados a la mesa al hablar el príncipe. Mi padre, el rey, ha prometido dar la mano de mi hermana al primer soldado que puede probarse digno. El príncipe se demoró para que ellos acepten la noticia. Vio sus rostros que tenían notable las guerras que habían pasado. Él sabía que eran muy buenos guerreros. Y todos sabían que la hija del rey era muy bella. Cada soldado había pedido su mano en matrimonio. Y el rey dio una sola oportunidad, una prueba para ver quién era digno de su hija. Y ahora había llegado el tiempo de la prueba. Tu prueba es un viaje
que va a ir al castillo del rey por el bosque. ¿El bosque? ¿El bosque? Sí, respondió el príncipe. Y al ponderar esa palabra, ellos sentían un temor, los tres, porque sabían el peligro de Hemlock, un lugar oscuro, y tenía tantos árboles que el sol nunca entraba. Era el hogar de los que no tenían esperanza, eran personas con ojos amarillos. No eran fuertes, pero eran muy inteligentes y había muchos de ellos. Muchas personas pensaban que estos desesperados eran viajeros que habían sido cambiados por la oscuridad, pero nadie lo sabía. ¿Iremos solos?, preguntó Carlyle. Era una pregunta rara por el más fuerte de los tres. Su espada fuerte era conocida en el reino, pero aún este soldado sabía que no podía entrar al bosque sin un compañero. Todos pueden buscar un compañero con quien ir, pero el bosque es oscuro y negro. ¿Cómo encontraremos el bosque? Y era Alan que había hablado. No era tan fuerte como Carlyle, pero era más rápido. Era famoso por su agilidad. Él dejaba el enemigo preguntándose cómo había escapado por meterse a los árboles o por trepar muros. Pero la rapidez no vale cuando no tienes dirección. Y Alan preguntó, ¿cómo podemos encontrar el camino? El príncipe sacó una flauta que tenía en su mano. Dice, solamente hay dos de estos. Uno lo tengo yo y uno tiene el rey. Y tocó desde sus labios una canción tan dulce. Nunca habían escuchado estos soldados una música tan calmante. Mi padre toca la misma canción. Su canción los guiará al castillo. ¿Cómo es eso?, dijo Alan. 3 veces al día el rey tocará desde el muro del castillo, cuando sale el sol, cuando está el sol al mediodía y en la noche el sol baja. Escúchalo y sigue esta canción y vas a encontrar el castillo. ¿Hay solo una flauta como esta? ¿Y tú y tu padre tocan la misma música? Sí, dijo el príncipe. Era Casadón que preguntó y era conocido por su sabiduría. Él veía lo que otros no veían. Él sabía el hogar del viajante por la tierra que tenía, o si la historia era real por los ojos del que contaba, o el tamaño del ejército por los pájaros que salían volando. Casadón, el príncipe se preguntó por qué hablaba de la flauta, o preguntaba. Después se averiguó. Escojan cuidadosamente su compañero. Y entonces lo hicieron. Y al otro día los 3 soldados subieron a sus caballos y entraron en el bosque de Hemlock. Y detrás de ellos iba el compañero escogido. Para los pueblos al lado del castillo del rey pasaban los días lentamente. Todos conocían de la prueba y todos se preguntaban cuál soldado iba a ganar a la princesa. 3 veces al día el rey enviaba su música hacia el bosque de Hemlock y 3 veces al día el pueblo se detenía en su trabajo para oír. Y después de muchos días y mucha música, vio a 2 personas salieron del bosque. Nadie podía saber quién eran. Estaban demasiado lejos del castillo. No tenían armas, no tenían caballos ni armamento. Rápido, dijo el rey a sus guardias, tráiganlo, sánenlo y no le diga a nadie quiénes son. Vistan al soldado para esta noche en el banquete. Y después di a las multitudes que vuelvan a su casa para prepararse para las fiestas. Esa noche todos llenaron el salón de banquete y se preguntaban quién había sobrevivido al bosque de Hemlock. Y por fin el rey llegó para presentar al victorioso. Y todos se quedaron en silencio y empezó a tocar la flauta. Una vez el instrumento cantó y el pueblo se volcó para ver quién entraba. Pensaban que era Carlyle el más fuerte y otros pensaban que era Alan el más rápido, pero era ninguno de esos dos. El soldado que sobrevivió era Casadón, el más sabio. Él pasó rápido siguiendo el sonido de la flauta una vez más y postrándose ante el rey. Él
veo que llegaste de tu... Escuchen de su viaje, y el pueblo escuchó. Los desesperados eran horribles, nos atacaron, pero resistimos. Nos quitaron los caballos, pero continuamos. Pero lo que casi nos destruyó era lo peor. ¿Qué fue eso?, preguntó la princesa. El imitador. ¿El imitador?, preguntó el rey. Sí, el imitador. Cada vez que la canción de tu flauta entraba al bosque, 100 flautas empezaban a tocar alrededor nuestro. Escuchábamos música en toda dirección. No sé qué pasó con Carlyle y Alan, pero yo sé que la fuerza y la rapidez no podía ayudar a que uno escuche la flauta correcta. Preguntó el rey una cosa. Todos se preguntaban eso. ¿Cómo tú oíste mi canción? Yo elegí el compañero más correcto. Y pidió que su compañero entre al salón. Y la gente se sorprendió de ver que era el príncipe mismo que tenía la segunda flauta. Yo sabía que solo había uno que podía tocar la música tuya, y era el príncipe. Entonces le pedí que él viajara conmigo. Y al viajar, él tocaba. Y yo aprendí tu canción tan bien que aunque había 1000 flautas falsas para esconder tu música, yo te podía oír. Yo escucho tu música y pude seguir tu música. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios, esa es nuestra defensa. Se ha dicho, tú defiendes la Biblia como tú defiendes un león. No defiendes un león, dejas que el león se defienda a sí mismo. Pero usamos la palabra de Dios, la lees vez tras vez tras vez y llegas a conocer esa verdadera canción, no la canción falsa, no la falsa que dice el mundo, la canción que el Espíritu Santo toca a tu oído. Escucha esa voz, escúchala. Usa la palabra de Dios en toda situación donde tienes que defender una posición bíblica. Y tú no serás el que peleará. Será el Espíritu Santo usando la palabra a través tuyo. Cerremos en oración. Padre, te damos gracias por la verdad de tu palabra. No tenemos idea del poder de este libro o el poder que hay en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por la palabra de Dios. Y yo pido, Señor, que hoy tú nos ayudes a recordar que muchos de estos pecados han estado con nosotros por décadas, desde el principio. Y, Señor, esto no es nuevo para ti y no era nuevo para Pablo en su día, porque los mismos pecados eran activos. Y la misma arma que tú dijiste que usen en Pérgamo, esa misma arma que tú has dicho que vas a usar en nuestra iglesia, en las iglesias de nuestra zona, esa palabra de Dios. Ayúdanos, Padre, de nunca discutir con las personas, sino que les señalemos a la palabra de Dios. Si estás aquí esta mañana y nunca aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador, tú todavía no has oído esa canción de la flauta. Es una canción maravillosa. Tantos se han enamorado con la palabra de Dios y hacen lo mismo, pero comienza al entrar a ese lugar. Si quieres hacer eso, te animo a que hagas esta oración. Haz esta oración en tu corazón. Padre, yo reconozco que he pecado. He cometido tantos errores y te pido que me perdones. Y recibo a Jesucristo como mi Salvador personal y mi Señor. La muerte de Jesús en la cruz fue para que mis pecados sean pagados y cubiertos, para que yo sea redimido y pueda ser justificado a la vista de Dios. Gracias, Jesús. Ayúdame ahora. Ayúdanos a vivir la vida que tú quieres y a obedecer y escuchar y seguir esa voz verdadera hablada por la palabra de Dios. Y esto lo pedimos en el nombre de Jesús, y todo el pueblo de Dios dijo amén.